a hola o a otro video de promoción de paz con las asesorías de matemáticas para ustedes alumnos de sexto grado. Estamos comenzando un bloque, el bloque 2, con el tema 23, que... Wow. Sí, la recta. Con el tema 23 sobre la recta. Aquí se nos dan 3 líneas, bueno, yo aquí puse 3, creo que en su libro son más, y con especificaciones donde está el 0, donde están algunos números o fracciones, y se nos pide que ubiquemos números o fracciones. Bueno, aquí ustedes pueden usar regla, no sé cómo, qué tan exactos quieren ser, o si su profesor o alguien les pidan que usen regla. Pero yo la vez que contesté este libro, tuvimos el mismo libro, lo hice viéndolo y imaginando, tratando de ser exacto, dónde se ubicaría. Bueno, comencemos con este primer ejemplo. Vemos que está del 0 al 3 y se nos pide 1. ¿Cómo podríamos ubicarlo? Bueno, para esto sabemos que 1 más 1 más 1 es igual a 3. Podemos decir que 1 es un tercio de 3. Entonces, los tercios están divididos en 3. Tanto en la forma circular, como están acostumbrados a verlos, pero también se puede ubicar así. Entonces tendríamos que dividir esta línea en 3 partes iguales, que yo digo más o menos que así es. Entonces aquí el 1. Y luego se nos pide que tratemos de ubicar 2 cuartos. 2 cuartos es igual a 1 medio. Y 1 medio es la mitad de 1. Entonces, ubicándonos aquí, partimos la línea a la mitad. Y esto sería 1 medio o 2 cuartos. Esto sería todo por la línea primera. Para la línea segunda vemos que está del 0 al 2 tercios y se nos pide 1 tercio y 1 sexto. Bueno, continuamos viendo que es de 2 tercios y se nos pide 1 tercio. Y del 0 al 2 tercios podemos decir que es 1 tercio más 1 tercio. O sea, sé que 1 tercio es en la línea. ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, 1 tercio más 1 tercio suman 2 tercios. Y aquí tenemos 2 tercios. Entonces, si dividimos la línea por la mitad, tendríamos 1 tercio. Y tenemos 1 sexto, que si recordamos, 1 sexto es la mitad de 1 tercio. Entonces también buscamos ser exactos y dividimos la línea por 2 partes iguales y aquí se ubicaría el 1 sexto. Esto sería todo por la segunda línea, y con la tercera línea vemos que solo llegan las marcas hasta el 1 y se nos pide números más allá de la gráfica, de la marcación. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, también este es otro ejemplo. Otra forma de hacerlo es poner el dedo y ver si son iguales o no las partes. Con una regla sería mucho más exacto. Pero, disculpen, pero bueno, yo así lo decidí hacer porque creo que así no usamos tanto las matemáticas, es más fácil y se llegan a resultados muy similares. Entonces vemos que esto es lo que mide 1 y se nos pide que marquemos 2. Entonces vemos así y decimos que como por aquí está el 2. Y ahora sí, con el 1
un medio es muy fácil, porque vemos que aquí está el 1, aquí está el 2, y 1, un medio estaría por la mitad. Partimos la línea en dos segmentos iguales, y aquí se ubicaría 1, un medio. Esto sería todo por el tema 23. Espero les haya sido de ayuda mi explicación, y también no se estresen intentando ser exactos, porque es muy tardado. Si lo hacen así es muy fácil, rápido, y además, bueno, así pueden practicar más. Continuamos ahora con el tema 24, que es muy similar al pasado. El tema 24 es quién va adelante. Aquí se nos dice que hay un recorrido de 8 kilómetros, y se nos dice que A, B y C han caminado, corrido diferentes partes del paseo, del recorrido, de los 8 kilómetros. Aquí, bueno, con las fracciones, yo supongo, no habrá tanto problema, porque vemos que esto es el entero y hay que dividirlo en 3 partes iguales. Y podríamos decir que aquí y aquí serían 3 partes iguales, más o menos. Esto también se podría hacer con una regla, pero el motivo de esto es que no se estresen. Entonces, si lo hacen al tanteo, no está mal. Siempre busquen que haya cierta... o sea, que visualmente se parezca a un tercio, que sí se medio comprenda, y con eso es más que suficiente. Entonces aquí decimos que se encuentra A, que es un tercio. Y luego B. En B se nos dice que ha avanzado 1 kilómetro. Entonces ya no estamos hablando de una fracción, sino de kilómetros. Y vemos que el recorrido total es de 8 kilómetros. Entonces podemos usar la regla de 3, o podemos decir que solo que la parte, o sea, 1 de todo el recorrido, un octavo. Y así ya no sería tan difícil marcarlo en la gráfica. Sería más o menos como por acá. Bueno, no. Sería más o menos... Sí, más o menos como por acá. Aquí estaría B. Y con C es... Dependiendo, a algunas personas se les haría más difícil el B, a algunas otras el C, pero el motivo no es que es tan difícil, sino es que podamos lograrlo. En el C se nos marca con puntos decimales, pero estas fracciones también, estos puntos decimales también se pueden pasar a fracciones para que todo sea más sencillo. Vemos que después del punto, el 2 está en el lugar de las decenas, y luego serían las centenas, y luego las milésimas. Décimas, centésimas, milésimas. Pero no tenemos ninguna centésima ni ninguna milésima. Entonces, lo que hacemos aquí para convertirlo a fracción es dividirlo, y en este caso, como son las decenas, entre 10. Si fueran así podríamos hacerlo, pero también para convertirlo más rápido a fracción sería 2 décimos. Si tuviera otro número sería entre 100, y si tuviera otro sería entre 1000. Pero como solo tiene uno, que está en el lugar de las decenas, es entre 10. Y esto es igual a un quinto. Entonces solo dividimos mentalmente, o si se quieren con marcas, la línea, y ubicamos un quinto. Por ejemplo, entre estas dos. Aquí estaría C. Y esto es más o menos lo que se nos pide en
la página con más ejemplos, pero básicamente son nuestras tres formas. Luego se nos dice en la siguiente página que cuál ha avanzado más, bueno, A. ¿Quién ha avanzado menos? Bueno, B. También se nos marca que para nosotros sería más fácil porque nos dicen, es igual 1 kilómetro a 1/8, y bueno, nosotros ya lo hicimos y sí es igual. También en otra pregunta se nos dice si alguien es capaz de correr 6/4. Si alguien es capaz de correr 6/4, pero en realidad en este problema no se puede porque la gráfica se dividiría en 4, aquí y acá. Esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3 y esto sería 4. Para que fuera posible correr 6/4 se necesitaría ampliar el recorrido, pero como esto no sucede, entonces decimos que no se puede recorrer 6/4. Y eso sería todo por el tema 24. Muchas gracias. Y para terminar con este video y con este tipo de ejercicios, estamos con el tema 25, donde empieza. Aquí, a diferencia de los otros dos ejercicios, se nos marca solamente un valor en la línea. Entonces nosotros tenemos que definir dónde y en relación a qué vamos a marcar los demás puntos. Por ejemplo, en la primera línea podemos decir que aquí vaya el 0 y por ende tenemos que saber que esto equivale a 0.2. También podríamos decir que aquí va el 0 y entonces solo este espacio equivaldría a 0.2. Entonces aquí estaría el otro número, pero como dijimos que esto sería nuestro 0, entonces el 0.4 sería 2 veces esto y aquí estaría el 0.4. En los siguientes ejercicios sería muy similar. Tenemos aquí 1/3 y se nos pide 1, entonces nosotros decimos de manera, esto es personal, decimos yo quiero que vaya aquí. Ustedes lo podrían poner acá o acá, pero siempre con lógica. El 1 no podría estar antes que 1/3, ¿sí? Y decimos que aquí está el 1 y nos falta el 1/1/3. Entonces vemos que esto son 2/3 y decimos que la mitad sería 1/3. Entonces esto sería 1/3, lo ponemos aquí y más o menos aquí sería 1/1/3 con relación al 1 o a cualquier otro número que hayamos puesto nosotros, ¿sí? Y aquí tenemos por último el 2 y se nos pide 1.5 y 0.5, que sería igual. Yo digo que quiero aquí que sea el 1.5, entonces este espacio equivaldría a 0.5 y se nos pide el 0.5, entonces sería restarle 1 a este, o sea, 2 veces 0.5. Aquí es 1, aquí sería 1 y más o menos como aquí sería otro, y esto sería 0.5. Eso sería todo por esta serie de problemas con las líneas. Los siguientes serán de otro tipo. Espero que si tengan alguna duda con estos ejercicios, por favor escríbanla. Gracias.